El rugido de los motores del avión resonaba en mis oídos mientras me acomodaba en mi asiento. Miré por la ventanilla, observando cómo la pista de despegue se alejaba rápidamente. Madagascar. Ese nombre evocaba imágenes de exótica belleza, aventuras inexploradas y un misterio que me hacía cosquillas en la imaginación. Nunca pensé que estaría en un vuelo hacia ese lugar remoto, y mucho menos acompañada de mi familia entera. A mi lado, mi hermano Carlos se removía inquieto en su asiento. Siempre había sido el más aventurero de los dos, y podía ver la emoción brillando en sus ojos. Nuestros padres estaban sentados una fila delante de nosotros, y mi esposo, Alejandro, ocupaba el asiento del pasillo a mi derecha. Éramos una familia de 5, embarcándonos en lo que prometía ser una experiencia única en nuestras vidas. ¿Recuerdas cuando solíamos imaginar viajes como este?, me susurró Carlos, inclinándose hacia mí con una sonrisa nostálgica. Esas palabras despertaron un torrente de recuerdos. De repente, ya no era una mujer de 30 y tantos años en un avión rumbo a Madagascar, sino una niña de 8 años construyendo fuertes con sábanas y almohadas en el salón de nuestra casa. Claro que lo recuerdo, respondí, sintiendo cómo una sonrisa se dibujaba en mis labios. Tú siempre eras el explorador intrépido y yo la científica que estudiaba las plantas y animales exóticos que descubrías. Carlos soltó una risita, y mamá siempre se enfadaba porque convertíamos toda la casa en nuestra selva personal. Mientras el avión ganaba altura, mi mente viajó aún más lejos en el tiempo. Recordé los veranos en la casa del lago de los abuelos, donde Carlos y yo pasábamos horas construyendo balsas precarias con troncos y cuerdas viejas. Nunca llegamos muy lejos en el agua, pero en nuestra imaginación, esas balsas nos llevaban a islas desiertas llenas de tesoros por descubrir. ¿Te acuerdas de la vez que intentamos pescar con esa caña improvisada que hicimos?, pregunté, girándome para mirar a mi hermano. Los ojos de Carlos se iluminaron con el recuerdo. ¿Cómo olvidarlo? Usamos un palo, un trozo de hilo y un anzuelo que le robamos al abuelo. Estuvimos horas sentados en ese muelle destartalado, y al final, lo único que pescamos fue un zapato viejo, completé, riendo suavemente. Esos recuerdos me llenaron de una calidez reconfortante. Carlos y yo siempre habíamos sido cercanos, pero la vida adulta, con sus responsabilidades y compromisos, había puesto cierta distancia entre nosotros. Este viaje a Madagascar parecía una oportunidad perfecta para reconectar, para revivir esa complicidad que habíamos compartido de niños. Miré hacia adelante, donde mis padres estaban enfrascados en una animada conversación con Alejandro. Mi madre, siempre la planificadora, probablemente estaba repasando el itinerario por enésima vez. Mi padre, con su eterna curiosidad por la historia y la cultura, seguramente estaba compartiendo datos fascinantes sobre Madagascar que había investigado antes del viaje. Y Alejandro, mi compañero de vida, escuchaba con atención, siempre ansioso por aprender cosas nuevas. El vuelo sería largo, pero de alguna manera sentía que el viaje ya había comenzado. No solo estábamos volando hacia un destino exótico, sino también hacia nuestro pasado, hacia esos momentos que nos habían formado como familia. «¿Sabes, Ana?», dijo Carlos después de un momento de silencio. «Siempre pensé que serías tú quien organizaría un viaje así. Eras la soñadora de los dos». Sus palabras me sorprendieron. ¿Yo? Pero si tú eras el aventurero. Siempre pensé que serías tú quien nos arrastraría a todos a una locura como esta. Carlos negó con la cabeza, una expresión pensativa en su rostro. Puede que yo fuera el que siempre estaba listo para la acción, pero tú eras la que imaginaba los lugares más increíbles. Recuerdo cómo describías las selvas y las playas que visitábamos en nuestros juegos. Eran tan vívidas que casi podía verlas. Sus palabras me conmovieron. Nunca había pensado en mí misma de esa manera. Siempre me había considerado la práctica, la realista. Pero quizás, en el fondo, esa niña soñadora seguía ahí, esperando la oportunidad de salir y explorar el mundo que tanto había imaginado. Supongo que ambos teníamos un poco de aventureros, concedí con una sonrisa. A medida que el vuelo avanzaba, Carlos y yo seguimos sumergiéndonos en nuestros recuerdos. Hablamos de las travesuras que hacíamos, de los veranos interminables, de los sueños que teníamos de niños. Con cada historia, sentía que se derretía una capa de la reserva adulta que había crecido entre nosotros. En un momento, miré hacia Alejandro. Estaba dormido,
su cabeza inclinada de una manera que seguramente le provocaría dolor de cuello más tarde. Sonreí con cariño. Él había sido el impulsor de este viaje, convenciendo a todos de que necesitábamos esta aventura familiar. Alejandro es un buen hombre, comentó Carlos, siguiendo mi mirada. Se nota cuánto te quiere. Asentí, sintiendo una oleada de gratitud. Lo es. Sabes, fue él quien insistió en que te invitáramos a este viaje. Dijo que era una oportunidad para que la familia se reuniera de nuevo. Carlos pareció sorprendido por un momento. Luego sonrió. Tendré que agradecérselo cuando despierte. Ha pasado tanto tiempo desde que todos estuvimos juntos así. Tenía razón. Entre mi trabajo como editora en una editorial, la carrera de Carlos como fotógrafo freelance que lo llevaba por todo el mundo, y las ocupadas vidas de nuestros padres como profesores universitarios jubilados, pero aún activos en la comunidad académica, las reuniones familiares completas se habían vuelto cada vez más raras. Este viaje es un regalo, dije en voz baja, no solo por el destino, sino por la oportunidad de estar todos juntos. Carlos asintió. Su expresión se volvió seria por un momento. Ana, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo. Pero justo en ese momento, la voz del capitán sonó por los altavoces, anunciando que pronto comenzaríamos nuestro descenso hacia Antananarivo, la capital de Madagascar. La emoción se apoderó de todos los pasajeros, y pude sentir cómo la anticipación crecía en mi pecho. ¿Qué ibas a decirme?, pregunté a Carlos, curiosa por su repentino cambio de tono. Él sacudió la cabeza, sonriendo de nuevo. Nada importante. Puede esperar. Estamos a punto de aterrizar en Madagascar. Mientras el avión descendía, no pude evitar sentir que este viaje iba a ser mucho más que unas simples vacaciones familiares. Había algo en el aire, una sensación de que estábamos al borde de algo importante, aunque no podía precisar qué era exactamente. El aterrizaje fue suave, y pronto nos encontramos en el bullicioso aeropuerto de Antananarivo. El calor húmedo nos golpeó en cuanto salimos del avión, tan diferente del clima al que estábamos acostumbrados. Los olores eran nuevos y emocionantes, especias desconocidas, flores exóticas y el aroma inconfundible de la aventura. Mientras esperábamos nuestro equipaje, observé a mi familia. Mis padres parecían rejuvenecidos, sus ojos brillantes de emoción mientras señalaban las coloridas decoraciones del aeropuerto. Alejandro estaba ocupado consultando un mapa en su teléfono, probablemente memorizando la ruta hacia nuestro hotel. Y Carlos tenía una expresión extraña en su rostro, una mezcla de emoción y preocupación. Antes de que pudiera preguntarle qué le pasaba, nuestras maletas aparecieron en la cinta transportadora y todos nos movimos para recogerlas. En medio del caos de reclamar el equipaje y buscar nuestro transporte, la expresión de Carlos se desvaneció de mi mente. El viaje al hotel fue una experiencia en sí misma. Las calles de Antananarivo eran un torbellino de colores, sonidos y movimiento. Vendedores ambulantes ofrecían frutas exóticas y artesanías locales en cada esquina. Los edificios coloniales se mezclaban con estructuras modernas, creando un paisaje urbano único. Es como si hubiéramos entrado en otro mundo, murmuró mi madre, con los ojos muy abiertos mientras miraba por la ventana del taxi. No podía estar más de acuerdo. Madagascar ya estaba superando todas mis expectativas, y apenas habíamos puesto un pie en la isla. Llegamos a nuestro hotel, un hermoso edificio colonial restaurado con vistas a la ciudad. Mientras nos registrábamos, no pude evitar notar que Carlos parecía distraído, mirando constantemente su teléfono. ¿Todo bien?, le pregunté en voz baja mientras subíamos a nuestras habitaciones. Sí, todo perfecto, respondió rápidamente guardando su teléfono. Solo estoy cansado por el viaje. Asentí, aunque no estaba completamente convencida. Había algo en su comportamiento que me recordaba a cuando éramos niños, y él intentaba ocultar alguna travesura. Esa noche, después de una cena ligera en el restaurante del hotel, todos nos retiramos temprano, agotados por el largo viaje pero emocionados por las aventuras que nos esperaban. Mientras me preparaba para dormir, Alejandro me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. ¿Qué te parece hasta ahora?, preguntó. Me giré en sus brazos, sonriendo. Es increíble. Gracias por insistir en este viaje. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia, murmuré para mí misma.
recordando una frase que solía decir cuando éramos niños y jugábamos a ser exploradores. Alejandro me miró con curiosidad, pero yo solo sonreí y le di un beso. Esa noche, mientras me quedaba dormida, no podía sacudirme la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Madagascar nos había recibido con los brazos abiertos, pero sentía que la isla guardaba secretos que estaban esperando ser descubiertos. El amanecer en Madagascar llegó con una sinfonía de sonidos exóticos. El canto de aves desconocidas se mezclaba con el bullicio lejano de la ciudad que despertaba. Me levanté temprano, dejando a Alejandro aún dormido, y salí al balcón de nuestra habitación. La vista era impresionante. El sol naciente bañaba la ciudad de Antananarivo con una luz dorada, revelando un paisaje de colinas verdes salpicadas de casas coloridas. En la distancia, podía ver la silueta de las montañas que rodeaban la ciudad. Era como si estuviera viendo un cuadro cobrar vida. Mientras contemplaba la escena, escuché un suave golpe en la puerta. Era Carlos, ya vestido y listo para el día. «Buenos días, aventurera», me saludó con una sonrisa. ¿Lista para explorar? Su entusiasmo era contagioso, y pronto me encontré preparándome para nuestro primer día completo en Madagascar. Bajamos a desayunar con el resto de la familia, todos ansiosos por comenzar nuestras aventuras. Durante el desayuno, mis padres nos sorprendieron con un anuncio. «Hemos decidido que hoy nos dividiremos», dijo mi padre, con un brillo travieso en los ojos. «Su madre y yo queremos visitar algunos sitios históricos en la ciudad, pero pensamos que ustedes tres podrían disfrutar más de una excursión a la selva cercana». Miré a Carlos y a Alejandro, que parecían tan sorprendidos como yo. «¿Están seguros?», pregunté. «Podríamos ir todos juntos». Mi madre negó con la cabeza sonriendo. «No, no. Ustedes son jóvenes, necesitan la aventura. Nosotros estaremos bien explorando la ciudad a nuestro ritmo». Así que, después del desayuno, nos separamos. Mis padres se dirigieron hacia el centro histórico de Antananarivo, mientras que Carlos, Alejandro y yo nos subimos a un jeep que nos llevaría a las afueras de la ciudad, hacia la exuberante selva malgache. El viaje en jeep fue una aventura en sí mismo. El camino serpenteaba por colinas escarpadas, ofreciéndonos vistas espectaculares del paisaje. A medida que nos alejábamos de la ciudad, la vegetación se volvía más densa y exótica. ¿Puedes creer que estamos realmente aquí?, le pregunté a Carlos, gritando por encima del rugido del motor y el viento. Él sonrió, pero noté que su mirada estaba distante, como si estuviera preocupado por algo. Antes de que pudiera preguntarle qué le pasaba, el jeep se detuvo en un pequeño claro. «Aquí comienza el sendero», anunció nuestro guía, un hombre local llamado Rija. «Desde aquí caminaremos». Nos adentramos en la selva, y fue como entrar en otro mundo. La luz del sol se filtraba a través del denso dosel de hojas, creando un juego de luces y sombras en el suelo del bosque. El aire estaba cargado de humedad y olores intensos. Tierra húmeda, flores exóticas y algo almizclado que no pude identificar. Rija era un guía excelente, señalando plantas medicinales, explicando la ecología única de Madagascar y alertándonos sobre los lémures que ocasionalmente veíamos saltando entre los árboles. Mientras caminábamos, noté que Carlos se rezagaba un poco, constantemente revisando su teléfono. «¿Todo bien?», le pregunté en voz baja cuando tuve la oportunidad. Sí, respondió rápidamente, guardando el teléfono. «Solo estaba comprobando algo del trabajo». Fruncí el ceño. «Carlos, estamos de vacaciones, en medio de la selva de Madagascar. ¿Qué podría ser tan importante?». Él evitó mi mirada. «No es nada, Ana, de verdad». Antes de que pudiera insistir, Rija nos llamó la atención. «Miren allá arriba», susurró, señalando hacia las ramas de un árbol cercano. Allí, mirándonos con curiosidad, había una familia de lémures de cola anillada. Eran criaturas hermosas, con sus ojos grandes y brillantes, y sus colas largas y rayadas. «Son Indri», explicó Rija, «los lémures más grandes de Madagascar. Son sagrados para muchos malgaches». Mientras observábamos fascinados a los lémures, escuché a Alejandro murmurar: «Esto es increíble. Nunca pensé que vería algo así en persona». Su comentario me hizo sonreír. Alejandro siempre había sido un amante de la naturaleza, y verlo tan emocionado me llenaba de alegría. Sin embargo, no pude evitar notar que Carlos parecía distante.
como si su mente estuviera en otro lugar. Continuamos nuestra caminata, adentrándonos más en la selva. Rija nos mostró plantas carnívoras, orquídeas de colores brillantes y hasta una pequeña cascada oculta entre la vegetación. En cada paso, sentía que estábamos descubriendo un nuevo secreto de la isla. Mientras descansábamos junto a la cascada, comiendo los sándwiches que habíamos traído, decidí abordar a Carlos nuevamente. «Hermano», le dije, sentándome a su lado, «sé que algo te está molestando. Somos familia. Puedes contarme lo que sea». Carlos me miró por un largo momento, como si estuviera debatiendo internamente. Finalmente suspiró. «Ana, hay algo que necesito decirte. Algo que descubrí hace poco y que, bueno, podría cambiar muchas cosas». Su tono serio me alarmó. «¿De qué se trata?». Pero antes de que pudiera responder, Rija nos llamó. «Vamos, hay algo más que quiero mostrarles antes de que regresemos». Carlos se levantó, evitando mi mirada. «Te lo diré más tarde, lo prometo». El resto de la caminata fue una mezcla de maravilla y preocupación. Por un lado, la belleza de la selva malgache era abrumadora. Vimos más especies de lémures, aves de colores brillantes y hasta una boa malgache enrollada en una rama baja. Por otro lado, no podía dejar de pensar en lo que Carlos quería decirme. Cuando finalmente regresamos al jeep, estábamos exhaustos pero exhilarados. El viaje de vuelta a la ciudad fue más silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos. De vuelta en el hotel, nos reunimos con mis padres para la cena. Ellos estaban entusiasmados, contándonos sobre los edificios coloniales que habían visto y los mercados coloridos que habían visitado. «¿Y ustedes?», preguntó mi madre. «¿Cómo estuvo la selva?». «Increíble», respondió Alejandro con entusiasmo, lanzándose a una descripción detallada de nuestra aventura. Mientras Alejandro hablaba, noté que Carlos apenas tocaba su comida, su mirada perdida en la distancia. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi una mezcla de emociones en los suyos: ansiedad, determinación y algo que no pude descifrar. Después de la cena, mientras todos se preparaban para retirarse a sus habitaciones, Carlos me tomó del brazo. «Ana, ¿podemos hablar?». «A solas». Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Nos disculpamos con el resto de la familia y subimos a la terraza del hotel. La noche era cálida y las luces de la ciudad brillaban bajo nosotros. «¿Qué está pasando, Carlos?», pregunté una vez que estuvimos solos. «Has estado actuando extraño desde que llegamos». Él tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo coraje. «Ana, hace unas semanas, mientras buscaba información sobre nuestra familia para un proyecto fotográfico, descubrí algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿De qué estás hablando?». Carlos sacó su teléfono y me mostró una foto de un viejo documento. Era una carta, amarillenta por el tiempo, escrita en una caligrafía elegante. «Esta es una carta de nuestra abuela», explicó Carlos. «La encontré en los archivos de la universidad donde trabajaba. Ana, nuestra abuela estuvo en Madagascar hace más de 50 años. Y según esta carta, ella tuvo un hijo aquí». Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. «¿Qué? Pero eso es imposible». La abuela nunca mencionó haber estado en Madagascar, y ciertamente nunca habló de otro hijo. Carlos asintió gravemente. «Lo sé, pero la carta es clara. Ella vino aquí como parte de una expedición científica. Se enamoró de un hombre local y, bueno, tuvieron un hijo. Un hijo que dejó aquí cuando regresó a casa». Mi mente daba vueltas tratando de procesar esta información. «Pero, ¿por qué nos traerías aquí sin decir nada? ¿Por qué no nos lo contaste antes?». «Porque quería estar seguro», respondió Carlos. «Y porque he estado en contacto con alguien aquí. Alguien que dice ser nuestro tío». La revelación me golpeó como un trueno. De repente, todo cobraba sentido. Las miradas furtivas de Carlos a su teléfono, su distracción, su insistencia en venir a Madagascar. «¿Nuestro tío?», repetí incrédula. «Carlos, esto es una locura». Él asintió, su expresión una mezcla de emoción y ansiedad. «Lo sé, pero Ana, piénsalo. Esta podría ser la oportunidad de descubrir una parte de nuestra historia familiar que nunca supimos que existía, de conocer a un familiar que ni siquiera sabíamos que teníamos».
Me apoyé en la barandilla de la terraza, tratando de asimilar todo. La ciudad de Antananarivo se extendía ante nosotros, misteriosa y llena de secretos. De repente, este viaje familiar se había convertido en algo mucho más complejo y potencialmente life-changing. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Carlos puso una mano en mi hombro. Bueno, he arreglado un encuentro. Mañana, si estás de acuerdo, podemos conocer a nuestro tío. Asentí lentamente, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Está bien. Pero Carlos, tenemos que decírselo a los demás. No podemos mantener esto en secreto. Él estuvo de acuerdo. Lo haremos mañana por la mañana, antes de ir a verlo. Mientras regresábamos a nuestras habitaciones, no pude evitar pensar en cómo este viaje, que había comenzado como unas simples vacaciones familiares, se había convertido en una búsqueda de nuestras raíces. Madagascar ya no era solo un destino exótico, se había convertido en el escenario de un misterio familiar que estábamos a punto de desentrañar. Esa noche, acostada junto a Alejandro, no pude dormir. Mi mente daba vueltas con preguntas sin respuesta. ¿Quién era este tío misterioso? ¿Por qué nuestra abuela había mantenido este secreto durante tantos años? Y lo más importante, ¿cómo cambiaría esto a nuestra familia? Mientras miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad parpadear en la distancia, sentí que estábamos al borde de algo grande. Madagascar nos había recibido con sus maravillas naturales, pero ahora nos ofrecía algo más, la promesa de revelar un capítulo oculto de nuestra historia familiar. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia, murmuré para mí misma, recordando nuevamente esa frase de nuestra infancia. Pero esta vez, esas palabras tenían un significado completamente nuevo. Nuestra historia familiar, efectivamente, aún no había terminado. De hecho, parecía que apenas estaba comenzando a revelarse. Con estos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, finalmente caí en un sueño inquieto, soñando con selvas misteriosas y familiares perdidos hace mucho tiempo. Mañana sería un día que cambiaría nuestras vidas para siempre, y yo no estaba segura de si estaba preparada para ello. El amanecer llegó demasiado pronto. Me desperté con el corazón acelerado, los eventos de la noche anterior aún frescos en mi mente. Alejandro ya estaba despierto, mirándome con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, acariciando mi mejilla. Estuviste inquieta toda la noche. Tomé una respiración profunda. Era hora de compartir la verdad. Hay algo que necesito contarte, dije, sentándome en la cama. Algo que Carlos descubrió. Le relaté todo lo que Carlos me había revelado la noche anterior. La carta de la abuela, el hijo secreto en Madagascar, el tío que nunca supimos que teníamos. Alejandro escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la preocupación. «¡Wow!», dijo finalmente. «Eso es increíble. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?». Asentí lentamente. Tengo que hacerlo. Es parte de nuestra historia familiar. Pero primero, tenemos que contárselo a mis padres. Reunir a la familia para el desayuno fue una tarea nerviosa. Carlos y yo intercambiamos miradas de ansiedad mientras todos se sentaban a la mesa. Finalmente, cuando todos estaban presentes, Carlos tomó la palabra. «Mamá, papá», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Hay algo que necesitamos contarles». Lo que siguió fue una conversación que nunca olvidaré. Vimos cómo las expresiones de nuestros padres pasaban de la confusión al shock y luego a una mezcla de emociones que no pude descifrar completamente. «¿Un hijo?», susurró mi madre, su voz apenas audible. ¿Mi madre tuvo un hijo aquí en Madagascar? Mi padre estaba en silencio, su mirada perdida en la distancia. Finalmente habló. «Siempre supe que tu abuela guardaba secretos de su pasado, pero esto es más de lo que podría haber imaginado». «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, mirando a cada miembro de mi familia. Fue mi madre quien respondió, su voz firme a pesar de la conmoción. «Vamos a conocerlo. Si es realmente familia, tenemos que saberlo». Con esa decisión tomada, nos preparamos para el encuentro que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Carlos había arreglado una reunión en un pequeño café en el centro de Antananarivo. El viaje en taxi fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos. El café era un lugar encantador, con mesas de madera oscura
y el aroma del café recién hecho flotando en el aire. Nos sentamos en una mesa en el rincón, esperando con nerviosismo, y entonces lo vi entrar. Era un hombre de unos 60 años, con el pelo gris y la piel oscura curtida por el sol. Pero lo que me dejó sin aliento fueron sus ojos. Eran los ojos de mi abuela, los mismos que Carlos y yo habíamos heredado. Se acercó a nuestra mesa, una mezcla de nerviosismo y esperanza en su rostro. ¿Carlos?, preguntó, su acento una mezcla fascinante de malgache y algo más que no pude identificar. Carlos se puso de pie, extendiendo su mano. Sí, soy yo. Y esta es mi familia. El hombre, nuestro tío, nos miró a cada uno, sus ojos deteniéndose en mí y en mi madre. Me llamo Ratsiraka, dijo suavemente. Bueno, supongo que soy su tío. Lo que siguió fue una conversación intensa y emotiva. Ratsiraka nos contó sobre su madre, nuestra abuela, y cómo se habían conocido sus padres durante una expedición científica hacía más de medio siglo. Nos habló de cómo ella tuvo que regresar a su país, dejándolo al cuidado de su padre. Ella me escribía, dijo, sacando un paquete de cartas viejas y amarillentas. Cada año, sin falta. Me contaba sobre ustedes, sobre su vida. Siempre quiso venir a verme, pero... Su voz se quebró, y vi lágrimas en sus ojos. Mi madre, en un gesto que me sorprendió, tomó su mano. «Estamos aquí ahora», dijo suavemente, «y queremos conocerte». Las horas pasaron volando mientras compartíamos historias, fotos y recuerdos. Ratsiraka resultó ser un biólogo marino, su pasión por la ciencia un eco de la de nuestra abuela. Nos contó sobre su vida en Madagascar, sus propios hijos, teníamos primos, y cómo siempre había soñado con conocer a su familia del otro lado del mundo. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Murmuré para mí misma en un momento de pausa, sorprendida de cómo esa frase de la infancia seguía resonando en esta situación tan inesperada. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Antananarivo de tonos dorados y rosas, me di cuenta de que nuestro viaje a Madagascar se había convertido en algo mucho más profundo de lo que jamás hubiéramos imaginado. No solo estábamos descubriendo las maravillas de esta isla exótica, sino también desentrañando los secretos de nuestro propio pasado familiar. Esa noche, de vuelta en el hotel, nuestra familia se reunió en la terraza. El ambiente era de conmoción, pero también de una extraña paz. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carlos, rompiendo el silencio. Mi padre, que había estado inusualmente callado todo el día, finalmente habló. «Creo que es obvio. Hemos encontrado una parte de nuestra familia que no sabíamos que existía. No podemos simplemente ignorarlo». Mi madre asintió, lágrimas brillando en sus ojos. «Tenemos que conocer a los hijos de Ratsiraka, a nuestros primos. Y tal vez, solo tal vez, podamos entender por qué mi madre tomó las decisiones que tomó». Miré a Alejandro, buscando su apoyo. Él me sonrió, apretando mi mano. «Estoy con ustedes en esto», dijo simplemente. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre cómo un simple viaje familiar se había convertido en una jornada de descubrimiento y reconciliación. Madagascar nos había ofrecido mucho más que paisajes exóticos y animales únicos. Nos había dado la oportunidad de completar un capítulo perdido de nuestra historia familiar. Mañana nos esperaba otro día lleno de emociones y descubrimientos. Conoceríamos a más miembros de nuestra recién ampliada familia. Exploraríamos más de esta isla fascinante. Y tal vez, solo tal vez, encontraríamos respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Mientras me quedaba dormida, el sonido distante de la vida nocturna de Madagascar se mezclaba con mis pensamientos. Este viaje estaba lejos de terminar, y sentía que cada día nos traería nuevas sorpresas y revelaciones. La aventura, tanto externa como interna, apenas estaba comenzando. El siguiente amanecer trajo consigo una mezcla de anticipación y nerviosismo. Nos preparamos para lo que prometía ser un día lleno de emociones y descubrimientos. Ratsiraka nos había invitado a su casa para conocer al resto de su familia, nuestros primos recién descubiertos. Mientras nos dirigíamos a la dirección que nos había dado, no pude evitar notar cómo la ciudad iba cambiando a nuestro alrededor. Dejamos atrás el bullicio del centro de Antananarivo y nos adentramos en barrios más tranquilos,
con casas coloridas y jardines exuberantes. «Es aquí», anunció el taxista, deteniéndose frente a una casa de 2 pisos pintada de un suave color azul. Nos bajamos del taxi, y por un momento, todos nos quedamos inmóviles mirando la casa. Era el hogar de una parte de nuestra familia que, hasta hace unos días, ni siquiera sabíamos que existía. Antes de que pudiéramos tocar el timbre, la puerta se abrió, y Ratsiraka salió a recibirnos con una amplia sonrisa. «Bienvenidos, familia», dijo, y esa simple palabra hizo que mi corazón diera un vuelco. Entramos a la casa, y de repente nos vimos rodeados de rostros curiosos y sonrientes. Ratsiraka comenzó las presentaciones. «Esta es mi esposa, Boahangi», dijo, señalando a una mujer de aspecto amable. «Y estos son nuestros hijos, Andri, Soa y Heri». Uno por uno, fuimos saludando a nuestros nuevos familiares. Andri, el mayor, tenía unos 40 años y los mismos ojos penetrantes de Ratsiraka. Soa, la única hija, era una mujer hermosa de unos 35 años con una sonrisa cálida. Heri, el más joven, parecía tener poco más de 30 y tenía un aire travieso que me recordó a Carlos cuando éramos niños. La casa estaba decorada con una mezcla fascinante de elementos tradicionales malgaches y toques modernos. En las paredes vi fotos familiares y, para mi sorpresa, reconocí a mi abuela en una de ellas, sonriendo junto a un joven Ratsiraka. Boahangi nos guió al comedor, donde una mesa llena de platos típicos malgaches nos esperaba. El aroma de especias exóticas y frutas tropicales llenaba el aire. «Hemos preparado algunos platos tradicionales para ustedes», explicó Boahangi. «Espero que les guste». Nos sentamos a la mesa, y pronto la tensión inicial se fue disipando mientras compartíamos la comida y empezábamos a conocernos. Descubrimos que Andri era ingeniero, Soa trabajaba como profesora de biología en la universidad local, y Heri era guía turístico especializado en ecoturismo. «Así que eres editora», me dijo Soa en un momento dado. «Siempre me ha fascinado el mundo de los libros. ¿Qué tipo de obras editas?». Mientras le hablaba sobre mi trabajo, no pude evitar notar cómo nuestras vidas, aunque separadas por miles de kilómetros y décadas de secretos, tenían tantos puntos en común. La conversación fluía naturalmente, saltando del español al francés y al inglés, con Ratsiraka y sus hijos, actuando como traductores cuando era necesario. Hablamos de nuestras vidas, nuestras carreras, nuestros sueños y esperanzas. En un momento dado, Heri se levantó y regresó con un viejo álbum de fotos. «Pensé que les gustaría ver esto», dijo, abriendo el álbum en la mesa. Las páginas estaban llenas de fotos en blanco y negro y sepia, mostrando a una joven que reconocí inmediatamente como mi abuela. Estaba en Madagascar, sonriente y radiante, rodeada de la exuberante naturaleza de la isla. «Estas fotos las tomó mi abuelo», explicó Heri. Siempre decía que se enamoró de ella en el momento en que la vio estudiando una planta rara en medio de la selva. Mientras pasábamos las páginas del álbum, sentí que estábamos reconstruyendo una parte perdida de nuestra historia familiar. Cada foto, cada anécdota que Ratsiraka y su familia compartían, llenaba un vacío que no sabíamos que teníamos. «Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia», murmuré para mí misma, sorprendida de cómo esa frase de la infancia seguía cobrando nuevos significados en este viaje. A medida que avanzaba el día, la inicial extrañeza se fue transformando en una cálida familiaridad. Reímos juntos, compartimos historias y hasta planeamos futuras visitas. «Tienen que venir a conocer el sur de la isla», insistió Heri. «Les puedo mostrar lugares que muy pocos turistas ven». La idea de explorar más de Madagascar, ahora no solo como turista, sino como parte de una familia local, era emocionante. Cuando llegó el momento de despedirnos, los abrazos fueron largos y emotivos. Ya no éramos extraños unidos por un secreto familiar, sino una familia reunida después de décadas de separación. De vuelta en el hotel, nos reunimos en la habitación de mis padres para procesar todo lo que había sucedido. «Es increíble», dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. «Puedo ver tanto de mamá en Ratsiraka y sus hijos. Es como si una parte de ella hubiera estado viviendo aquí todo este tiempo». Mi padre, que había estado inusualmente callado durante todo el día, finalmente habló. «Creo que entiendo por qué tu madre guardó este secreto».
Debió ser increíblemente doloroso para ella dejar a su hijo aquí. Carlos asintió, pensativo, pero al menos mantuvo el contacto. Las cartas, las fotos, nunca los abandonó completamente. Miré a Alejandro, que había estado observando todo con una mezcla de asombro y respeto. ¿Qué piensas de todo esto?, le pregunté. Él sonrió suavemente. Pienso que las familias son complicadas y hermosas, y que este viaje se ha convertido en algo mucho más significativo de lo que jamás imaginamos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre cómo nuestras vidas habían cambiado en tan solo unos días. Habíamos venido a Madagascar buscando aventura y conexión familiar, y habíamos encontrado mucho más que eso. Habíamos descubierto una parte de nosotros mismos que no sabíamos que existía. Miré por la ventana, hacia las luces de Antananarivo que parpadeaban en la distancia. Madagascar ya no era solo un destino exótico en nuestro itinerario de viaje. Se había convertido en una parte integral de nuestra historia familiar, un lugar al que estábamos conectados por lazos de sangre y amor. Mientras me quedaba dormida, no pude evitar preguntarme qué más nos depararía este viaje. ¿Qué otros secretos y maravillas nos esperaban en esta isla que ahora se sentía como un segundo hogar? Con estos pensamientos en mente, cerré los ojos, ansiosa por lo que el nuevo día traería. Nuestra aventura en Madagascar estaba lejos de terminar, y sentía que cada día nos acercaba más a entender no solo a nuestra familia recién descubierta, sino también a nosotros mismos. El siguiente día amaneció con una claridad que parecía reflejar mi estado de ánimo. Después de los intensos descubrimientos de los últimos días, sentía una nueva determinación. Quería aprender más sobre la historia de mi abuela en Madagascar y entender las razones detrás de sus decisiones. Durante el desayuno, compartí mis pensamientos con la familia. Creo que deberíamos visitar los lugares donde la abuela trabajó cuando estuvo aquí, sugerí. Tal vez así podamos entender mejor qué la llevó a tomar las decisiones que tomó. Para mi sorpresa, todos estuvieron de acuerdo inmediatamente. Incluso mis padres, que habían estado procesando la noticia con cierta dificultad, parecían ansiosos por explorar esta parte de nuestra historia familiar. Llamamos a Ratsiraka, quien se mostró emocionado por nuestra idea. Nos dijo que nos encontraría en el hotel y nos llevaría a algunos lugares significativos. Una hora más tarde, estábamos todos apretados en una furgoneta alquilada, con Ratsiraka como nuestro guía improvisado. Mientras nos alejábamos de la ciudad, comenzó a contarnos más sobre el trabajo de nuestra abuela. Ella vino como parte de una expedición botánica, explicó. Estaban estudiando las plantas medicinales únicas de Madagascar. Su pasión por la botánica era increíble. Pasaba horas en la selva, documentando cada detalle de las plantas que encontraba. Nuestro primer destino fue una pequeña estación de investigación en las afueras de Antananarivo. Aunque había pasado más de medio siglo, el lugar aún funcionaba, dedicado al estudio de la flora única de la isla. Al entrar, fuimos recibidos por una científica mayor, la doctora Rasuanirina, que había conocido a algunos de los colegas de nuestra abuela. «Ah, la doctora García», dijo con una sonrisa cuando le explicamos quiénes éramos. Su trabajo sentó las bases para mucha de nuestra investigación actual. «Vengan, les mostraré algo». Nos llevó a una sala llena de archivos y sacó un viejo cuaderno de notas. Con cuidado, lo abrió y vimos la letra elegante de nuestra abuela llenando las páginas, acompañada de dibujos detallados de plantas. Su abuela no solo era una científica brillante, explicó la doctora Rasuanirina, sino también una artista talentosa. Sus ilustraciones botánicas siguen siendo de las mejores que hemos visto. Mientras hojeábamos el cuaderno, sentí una conexión profunda con mi abuela. Podía imaginarla aquí, joven y apasionada, dedicando largas horas a su trabajo. ¿Fue durante una de estas expediciones que conoció al abuelo de Ratsiraka? Nuestro siguiente destino fue aún más impactante. Ratsiraka nos llevó a un claro en la selva, donde los restos de un antiguo campamento de investigación aún eran visibles. Aquí es donde pasaban la mayor parte de su tiempo, explicó. Y aquí es donde me concibieron. El silencio que siguió a sus palabras estaba cargado de emociones. Podía sentir el peso de la historia, del amor y del dolor que este lugar había presenciado. Mi madre, con lágrimas en los ojos, se acercó a Ratsiraka y tomó su mano. No hacían falta palabras. El gesto hablaba de décadas de separación y de un vínculo familiar
que finalmente se estaba sanando. Mientras explorábamos el área, encontramos más evidencias del paso de nuestra abuela, marcas en los árboles que había usado para sus estudios, los restos de lo que parecía haber sido un pequeño jardín experimental. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia, murmuré para mí misma, sintiendo cómo esa frase cobraba un nuevo significado en este lugar cargado de historia. De vuelta en la furgoneta, Ratsiraka nos llevó a un último lugar, una pequeña cabaña en lo profundo de la selva. Estaba vieja y desgastada, pero aún en pie. Este era su refugio, nos contó. Cuando necesitaba alejarse del campamento principal para concentrarse en su trabajo, venía aquí, y fue aquí donde tomó la decisión de regresar a su país y dejarme atrás. Entramos en la cabaña con reverencia. El interior estaba polvoriento y lleno de telarañas, pero aún podíamos sentir la presencia de nuestra abuela. En una esquina, encontramos una vieja caja de madera. Ratsiraka la abrió con cuidado. Dentro había cartas, fotos y un diario. Con manos temblorosas, abrí el diario y comencé a leer en voz alta. Mi querido hijo, si algún día encuentras esto, quiero que sepas que dejarte fue la decisión más difícil de mi vida. Pero en este mundo y en esta época, no veía otra opción. Espero que algún día puedas perdonarme y entender que lo hice por amor, no por falta de él. Las palabras de nuestra abuela nos sumergieron en su dilema, en su dolor y en su amor. Leímos juntos, lloramos juntos y finalmente comenzamos a entender. Esa noche, de vuelta en el hotel, nuestra familia se sentó en silencio, procesando todo lo que habíamos descubierto. Ya no éramos simplemente turistas en Madagascar. Éramos parte de una historia de amor, pérdida y reencuentro que abarcaba generaciones y continentes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carlos, rompiendo el silencio. Mi padre, que había estado inusualmente callado durante todo el día, habló con voz firme. Ahora, honramos la memoria de tu abuela, continuamos su trabajo, mantenemos viva su pasión. Y lo más importante, mantenemos unida a esta familia que ella tanto amó. Miré a mi alrededor, a los rostros de mi familia, viejos y nuevos, y sentí una oleada de amor y determinación. Madagascar nos había dado mucho más de lo que jamás hubiéramos imaginado. Nos había dado una nueva familia, una nueva comprensión de nuestro pasado, y quizás lo más importante, una nueva dirección para nuestro futuro. Mientras nos preparábamos para dormir, no pude evitar pensar en cómo este viaje había cambiado nuestras vidas. Habíamos venido buscando aventura y conexión, y habíamos encontrado una parte perdida de nosotros mismos. Con estos pensamientos en mente, cerré los ojos, emocionada por lo que el mañana traería. Nuestra aventura en Madagascar estaba lejos de terminar. De hecho, en muchos sentidos, apenas estaba comenzando. Los días siguientes pasaron en un torbellino de emociones y descubrimientos. Cada mañana nos despertábamos con una mezcla de excitación y anticipación, ansiosos por aprender más sobre nuestra recién descubierta herencia malgache. Ratsiraka y su familia se convirtieron en nuestros guías no oficiales, mostrándonos Madagascar a través de sus ojos. Nos llevaron a mercados locales bulliciosos, donde los aromas de especias exóticas y frutas tropicales llenaban el aire. Probamos platos tradicionales que nunca habríamos encontrado en los restaurantes turísticos, saboreando cada bocado de historia y cultura. Un día, Heri, fiel a su palabra, nos llevó a una excursión al sur de la isla. Viajamos durante horas en jeep, atravesando paisajes que parecían sacados de otro mundo. Vastas llanuras de hierba dorada daban paso a bosques de baobabs, sus troncos gruesos y ramas retorcidas recortándose contra el cielo azul brillante. Estos árboles pueden tener miles de años, explicó Heri mientras caminábamos entre los gigantes. Nuestros antepasados los consideraban sagrados. Mientras observaba a estos antiguos testigos de la historia de Madagascar, no pude evitar pensar en nuestra propia historia familiar, con sus raíces ahora firmemente plantadas en esta tierra. Durante nuestro viaje, Carlos y yo pasamos mucho tiempo con nuestros primos, Andri, Soa y Heri. A pesar de haber crecido en culturas tan diferentes, descubrimos que teníamos mucho en común. Compartimos historias de nuestra infancia, riéndonos de las similitudes en nuestras travesuras y experiencias. Una tarde, mientras descansábamos a la sombra de un gran baobab, Soa me confesó algo que me conmovió profundamente.
«Sabes, Ana», dijo, «siempre supimos de vuestra existencia. Papá nos hablaba de su hermana en un país lejano, de los sobrinos que nunca había conocido. Solíamos imaginar cómo serían vuestras vidas». Sus palabras me hicieron darme cuenta de cuánto habíamos perdido todos estos años, pero también de cuánto habíamos ganado en estos pocos días. A medida que nuestro tiempo en Madagascar llegaba a su fin, sentí una creciente sensación de responsabilidad. No podíamos simplemente regresar a nuestras vidas anteriores y olvidar todo lo que habíamos descubierto. Una noche, mientras cenábamos todos juntos en la casa de Ratsiraka, propuse una idea que había estado rondando mi mente. «¿Qué les parece si escribimos un libro juntos?», sugerí. «Podríamos contar la historia de nuestra familia, de cómo fuimos separados y reunidos de nuevo. Podríamos incluir la investigación de la abuela, sus dibujos botánicos, nuestras experiencias aquí». La propuesta fue recibida con entusiasmo. Todos tenían algo que aportar. Soa con su conocimiento científico, Jerry con sus habilidades como narrador, Carlos con sus fotografías, yo con mi experiencia en edición. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia, murmuré, sonriendo al darme cuenta de cómo esa frase de la infancia se había convertido en el hilo conductor de nuestra aventura. Los últimos días de nuestro viaje los pasamos planeando el libro, recopilando historias, escaneando viejas fotografías y documentos. Fue un proceso emotivo, lleno de risas y lágrimas, de recuerdos compartidos y secretos revelados. El día de nuestra partida llegó demasiado pronto. Nos reunimos en el aeropuerto, ninguno de nosotros queriendo decir adiós. «Esto no es un adiós», dijo Ratsiraka, abrazándonos a cada uno. «Es solo el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra historia familiar». Mientras subíamos al avión, sentí una mezcla de tristeza y emoción. Dejábamos atrás Madagascar, pero llevábamos con nosotros mucho más de lo que habíamos traído. Nuevos lazos familiares, una comprensión más profunda de nuestras raíces y un proyecto que nos mantendría conectados a través de los océanos. De vuelta en casa, nuestra vida no volvió a ser la misma. Los fines de semana los pasábamos en videollamadas con nuestros primos malgaches, compartiendo avances del libro y planeando futuros encuentros. Nuestra casa se llenó de fotos de Madagascar, de artesanías traídas de la isla, de libros sobre su flora y fauna. Meses después, cuando finalmente tuve en mis manos el borrador final de nuestro libro familiar, Raíces entrelazadas, una historia de 2 continentes, sentí que habíamos logrado algo extraordinario. No solo habíamos documentado nuestra historia familiar, sino que habíamos creado un puente entre culturas, entre pasado y presente. El libro se convirtió en un éxito inesperado. Lectores de todo el mundo se conmovieron con nuestra historia de separación y reencuentro, de secretos familiares y amor que trasciende fronteras. Pero más allá del éxito público, lo que más valoré fue cómo el proceso de escribir el libro nos había unido aún más como familia. Habíamos sanado viejas heridas, habíamos llenado vacíos en nuestra historia y habíamos creado nuevos recuerdos juntos. Una tarde, mientras revisaba algunas de las viejas cartas de mi abuela para una posible secuela del libro, encontré una frase que me hizo sonreír. La vida es un viaje continuo de descubrimiento. Nuestra historia nunca termina realmente, solo cambia y crece con cada nueva generación. Cerré la carta, pensando en cuán ciertas eran esas palabras. Nuestro viaje a Madagascar había sido solo el comienzo. Teníamos toda una vida por delante para seguir descubriendo, para seguir creciendo como familia, para seguir escribiendo nuestra historia juntos. Y mientras miraba por la ventana, hacia el atardecer que pintaba el cielo de tonos cálidos, no pude evitar sonreír y pensar, mi historia aún no ha terminado, y qué maravilloso es saber que hay tantos capítulos emocionantes por venir.